Un gusto estar con ustedes a esta hora en la programación de Tribuna Colectiva. Programación educomunicativa, siempre interesante, importante, en la cual invita a usted a su participación con los criterios, con las consultas, con las críticas que son necesarias para que podamos juntos hacer de esta una mejor sociedad, para que podamos caminar por el andarivel de la educomunicación. Esto es lo que busca este programa. Lo desarrollamos tarde a tarde con el permiso, la anuencia de cada uno de ustedes, que nos llevan en sus autos, en el retorno a casa, aquellos que nos están mirando en sus oficinas todavía a través de las redes sociales, a través de páginas como Facebook, como YouTube, como X. Gracias por permitirnos llegar hasta estos espacios que nos generarán la posibilidad de conectarnos, de poder interactuar de manera mucho más directa. Así que les invitamos. El día de hoy hablaremos sobre una temática que es realmente muy interesante. La hemos tratado a lo largo de esta semana y queremos mantenerla porque así la hemos definido desde hace mucho tiempo atrás, esta programación de Tribuna Colectiva. Durante una semana entera nosotros hablamos sobre temas relacionados y estos temas nos permiten entender de mejor modo nuestro entorno, lo que pasa en nuestra sociedad. Y justo hablamos de la sociedad el día de hoy, hablamos de la sociedad ecuatoriana que se aboca a un proceso electoral. Los candidatos a la presidencia de Ecuador, la reacción ciudadana frente a sus campañas. Eso es lo que el día de hoy vamos a nosotros tener como referencia y para ello hemos logrado, y le agradecemos mucho, la presencia del sociólogo Jaime Chuchuca. Le agradecemos a él. Gracias por permitirnos, sociólogo, una vez más tenerlo en este espacio y poder de su conocimiento aprender y sobre todo generar un pensamiento distinto, nuevo. Por eso es que nosotros hemos planteado esta programación para que juntos podamos tener una definición clara al momento de rayar la papeleta, al momento de cumplir con nuestro acto de responsabilidad con la patria. Así dice que se configura el acto del sufragio en lo que corresponde a la democracia de nuestro país. Dicho esto, nosotros le invitamos al sociólogo a darnos sus perspectivas, saber qué es lo que opina de lo que está pasando en Ecuador respecto de las candidaturas, sabiendo que el simple hecho de que sean 16 candidatos debe decir mucho de Ecuador. Sociólogo, ¿qué dice eso de Ecuador? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Freddy. Un saludo a toda la audiencia, quienes nos escuchan y siempre siguen estas temáticas interesantes por el bien y provecho de nuestro país. Creo que a partir de la campaña 2025, que en realidad es una continuación del año 2024, el presidente Daniel Noboa ha estado permanentemente en campaña, me parece, desde que asumió funciones. Y en el caso ecuatoriano se ha creado toda una estructura represiva alrededor del contenido y de ciertos procedimientos. Quiero que se entienda bien esta particularidad ahora en 2024 y en 2025, puesto que tuvimos una consulta popular, se ampliaron las penas, entre otras cosas también el voto un tanto dirigido a que se amplíe la respuesta o las potestades de represión para las Fuerzas Armadas, dirigidas también por el Ejecutivo. Y ahora en esta campaña también hay una cierta tonalidad de algunos ángulos que pueden constreñir a todo el aparato que está funcionando en elecciones, tanto a candidatos como al votante. Me voy a referir incluso a lo que usted dice respecto a los binomios. Son 16 binomios que forman una fragmentación del escenario electoral. Esto en el voto o en el análisis estadístico se reflejará como dispersión de la mayoría de candidatos frente a dos candidatos que se encuentran posiblemente polarizados. Digo posiblemente porque los indecisos todavía se encuentran altos de acuerdo a algunas encuestas, otras no tanto. Por ejemplo, Cedatos habla de un 62% de indecisos, Comunicaliza habla solamente de un 14% de indecisos, entonces ahí realmente hay una diferencias grandes, ¿no? Sí. Y hay que analizarlas también estas. ¿Cuál es la intención de una empresa? Porque hay que señalarlo con claridad. Las encuestadoras generalmente le van al mejor postor. Y también hay que pensar en el objetivo político que tiene cada una de las encuestadoras, porque ellos también responden a un padrino, a ciertos mensajes y también a algunas líneas políticas, ¿no? Pueden ser de la pluralidad de ideologías que existe en el país. Entonces, a eso también hay que apuntar. Y otra cosa que también aquí les recomiendo a los ciudadanos, ninguna encuesta es completamente plana.
No es que se hace la encuesta y ya está decidida la opción. No, el ser humano por sí está cambiando de decisión constantemente y ahora mucho más con la tecnología, las redes sociales que influyen muchísimo. Posiblemente un video el día de hoy y si el día de mañana es la votación puede cambiar mi perspectiva. Y muchas veces un acontecimiento como el año 2023, claro, que el asesinato de Fernando Villavicencio cambió completamente el escenario electoral, la interferencia, por ejemplo, de algunas instituciones como Fiscalía y otras, el mismo Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral o la Corte Constitucional, incluso que el día de mañana va a resolver respecto del decreto 500, sobre el nombramiento de la vicepresidenta de facto inconstitucional, podríamos decir, Cintia Geliber, es lo que va a resolver el día de mañana la Corte Constitucional. Entonces, alrededor de estas figuras también se mueven las encuestas. Entonces, los sondeos de opinión son variables, ¿no? Incluso después del debate, ¿no? En el debate hay reacciones frente a los candidatos. En caliente. Sí, de la ciudadanía. De alguna manera. Sí, y se pueden ver, por ejemplo, las tendencias ahora en el famoso Google Trends, en X, en algunas otras plataformas, y después puede verse los picos del post-debate que llamamos. ¿Cuáles son los candidatos que resaltan más? A través de los medios o a través de lo que dice la prensa también y la ciudadanía, los activistas, los grupos políticos de apoyo. Entonces, el panorama político está en movimiento y quizás eso es lo interesante de la política. Es una contienda en el buen sentido democrático de la palabra, permanente. Entonces no podemos tener una encuesta como les he escuchado, por lo menos a muchos que ya vaticinan ciertas tendencias hacia uno u otro sector. Cuando usted empezó su discurso, voy a serle muy sincero, estimado sociólogo, usted decía, no es otra cosa que la extensión de la campaña electoral del año 2023, 24. En ese momento mi mente retrocedió un poco y veía a los candidatos enfrentarse en un debate, a los que dicen en este momento están polarizados, luego yendo a una segunda vuelta, a los dos que están polarizados, y en este momento vuelve a darse esa situación, de acuerdo a los análisis que se hacen en estos momentos de tendencias políticas, y uno dice, sí, como que no ha cambiado mucho, como que las cosas parece que siguen intactas, lo único que sigue es esa pelea por alcanzar la presidencia de la República de estas dos agrupaciones que aparecieron y que están al momento en la palestra política desde el 2023. Entonces uno dice, se está reeditando o se está volviendo a ver lo que ocurrió en el 2023 nada más, en el 2024, en este 2025. Ahora hay algunos cambios también. Cuando usted lo dijo así, pensé que eso se refería. ¿No era hacia eso? ¿O hablar de cambios también es importante ahora? Ahora, decía yo que las encuestas tratan de tener una lectura plana o directa, pero pueden suceder algunas cosas respecto a la decisión de la población. Y ese en realidad es el cambio. Por ejemplo, Daniel Noboa en 2023 se asomaba como la figura nueva. Después del debate, algunos le daban por ganador del debate incluso, pero aquí tiene que ver el aparato mediático y el poder económico que tenía esa candidatura para que después de eso se postule y efectivamente se cubra en los medios de comunicación y que genere esa visión. Y así llegó a segunda vuelta. Entonces, igualmente el partido en ese momento del correísmo, ¿no? Que hasta ahora lista 5, que apoya a Luisa González, los dos se repiten. Sin embargo, Daniel Noboa ahora tiene otra perspectiva, ya es el candidato presidente que estuvo más de un año, ha enfrentado grandes problemas dentro del gobierno. ¿Esto puede generarle algún problema para este proceso 2025? Yo creo que ha sufrido mucho desgaste aquí, y voy a referirme un poco a los porcentajes también respecto a seguridad, la crisis económica, estamos en recesión prolongada ya desde el año anterior. La crisis energética. La crisis energética, apagones, 249,000 desempleados de acuerdo a la revista Análisis Semana, 4% de acuerdo al INEC, entre otras cosas, una contracción del 1.5% del PIB en el tercer trimestre del 2024, será lo mismo para el cuarto trimestre, y entre otras cosas más, como la migración, 100,000 personas casi, por redondear, son 94,000 según el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todas estas situaciones yo creo que cambian un poco el panorama. Ahora, ¿favorable para uno u otro candidato o favorable para aquellos que no aparecían en el anterior proceso? Ahora vamos a poner el dedo en la llaga. Por favor. A ver, por ejemplo,
Luisa González y el correísmo me parece que tiene un voto duro de alrededor del 30%. Las elecciones anteriores tuvo alrededor del 33%. Sí, Yo sí, creo claro. que esa base sólida que ellos tienen no se va a mover mucho. Ahora, ¿dónde están los cambios constantes? Es en la votación del presidente Daniel Noboa, porque él pasó a segunda vuelta con 23%. Actualmente los sondeos que se hacen dan más o menos entre el 23 y el 30% una base que tendría él, pero como se ve no es una base sólida, no podemos afirmar directamente. Entonces, esta base va a fluctuar de acuerdo a los indecisos, de acuerdo a la campaña electoral, a las decisiones que se vayan tomando. Y de acuerdo a lo que pasa en estos últimos días. Sí, lo que pasó también en el debate, lo que pase en estas 3 semanas, porque en realidad hasta el último día previo a las elecciones pueden pasar muchas cosas. Entonces, respecto a eso, yo creo que están los movimientos. Entonces, hay un patrón, como usted bien lo dice, recuerdo como si estuviéramos reeditando tal vez una tercera vuelta, quizá, pero claro que sí. ese patrón es el que se extiende, pero hay cambios en el escenario. Por ejemplo, las figuras. Yo creo que el CNE incluso intervino, está prorrogado ya el CNE, es parte de esta estructura un tanto represiva, porque no se están cumpliendo con las normas, las leyes, las infracciones electorales, igual el Tribunal Contencioso Electoral, pero en esta parte de los cambios también ellos hicieron que inscribir a todas las candidaturas que se presentaban. Esto ayudaba a dispersar el escenario electoral. ¿Y esto a quién convenía? Finalmente conviene a las dos candidaturas que se encuentran en los sitiales superiores. Entonces, ahora, ¿cuál de ellos va a ganar? Yo por lo menos en esta oportunidad creo que el que menos rechazo obtenga de aquí hasta el día 9 de febrero es el que posiblemente logre consolidar mayor base, mayor capacidad de decisión, también concentrar sus votos. Entonces, esto yo creo que es una línea que sí se puede ver. Mire lo que usted nos acaba de decir, sociólogo, que parece interesante para el análisis. No para aquel que logre mayores adhesiones, no para aquel que logre manejar un adecuado discurso, no aquel que haga las mejores ofertas, no para aquel que haga las mejores propuestas en los próximos días, sino para aquel que no logre, no tener tanto rechazo. Mire usted. Hablando de estas dos candidaturas especialmente, porque ahora analicemos, por ejemplo, el tema del debate. Ya. Tanto Luisa González como Daniel Noboa llegaron con una estrategia concreta, no ser tan golpeados, no desgastarse mucho. Incluso él no vino con propuestas nuevas. Y esto es un elemento yo creo que desfavorable respecto a la figura de Daniel Noboa comparado con Luisa González. Porque aquí la persona que se presente con nuevas propuestas, renovada, con una imagen, etcétera, va a generar mayores adhesiones. Entonces, al no presentarse con nuevas propuestas y más bien tratar de rendir cuentas como presidente, un candidato presidente, esto le pone en el lado, en realidad, del desgaste. Luisa González, por su parte, trató de mostrar algunas propuestas. Esto yo creo que es una diferencia clave entre los dos. Respecto al resto de los candidatos y en las dos franjas, yo creo que resaltaron dos figuras. Vamos allá. Ahora, luego en el postdebate es otra cosa, ¿no? Pero en la primera franja del debate me parece que Jorge Escala apuntó muy bien algunas preguntas y resaltó por eso. Sin embargo, él tuvo algunos, digamos, problemas respecto a la expresión o en otras cosas en comunicación, pero digo, resaltó respecto a las preguntas. Y en ese momento se puede ver muy bien. Y en la segunda franja, sobre todo respecto a Luisa González, resalta la figura de Andrea González, que quizá valorando propuestas, yo no creo que haya sido la mejor candidata con propuestas o con eslogans de campaña o análisis incluso del país, no, sino más bien tuvo el discurso para acoger al anticorreísmo y eso le hizo resaltar a ella. Entonces, estas figuras, en la siguiente semana esta que estamos pasando ya, ha pasado muy rápido el tiempo, yo creo que la figura que destaca en los medios de comunicación y redes sociales ha sido sin duda Andrea González. Además que ella fue candidata a vicepresidenta con Fernando Villavicencio, quien quedó en tercer lugar en 2023. Entonces, obviamente que el porcentaje electoral que ella puede consolidar su base puede afincarse de acuerdo a ese discurso. ¿Le alcanzará para ser, no sé si llamarla una outsider, o los números le permitirán ubicarse en una especie de tercer lugar, tercer pelotón, no sé. Es muy difícil todavía asegurar eso. Sin embargo, yo creo que puede desgastar el porcentaje electoral del otro candidato que está adelante también de la línea medianamente anticorreísta, que es Daniel Noboa, porque él ganó ciertamente con una posición de conciliación en 2023, pero ahora el discurso de él ha variado.
Él es ahora el discurso que está de contrincante frente al correísmo. Ahora, quiero asegurar aquí una situación que yo veo nacer ya un par de semanas. Esto es un elemento nuevo, antes no lo había tomado, pero yo creo que también existe otro anti, que es el anti-Noboa. Es decir, que hay un sector de la población e incluso de los partidos políticos que han tomado en cuenta a Noboa en su discurso como el principal adversario. Esto en la primera franja del debate se puede ver no solamente en Escala, se puede ver en Tabaqui, en Cucalón incluso, y en la segunda franja en los otros candidatos de la centroizquierda. Todos en la réplica que les correspondió en su momento en contra de Noboa, hicieron incisivas preguntas. Inclusive se han hecho memes, la pregunta de el candidato Tabaqui, ya vamos a hablar sobre los otros candidatos, respecto de que se hace una pregunta en torno a los 4 de Guayaquil o de las Malvinas, y precisamente el candidato a la reelección no logra responder adecuadamente desde nuestra perspectiva, porque dice inclusive que nunca hubo una pregunta. Los tonos del candidato Tabaqui son de una pregunta, sí hay pregunta, la hemos puesto en reglas gramaticales, inclusive esta consulta hecha por Tabaqui, sí hay la pregunta, pero él dice, aquí no hay ninguna pregunta, por lo tanto no hay que responder. Esto nos hace pensar que todos tenían dardos, como lo está planteando usted, en contra de el candidato a la reelección. Ahora, esta franja también que decimos nosotros del debate, también obtuvo el hecho de que, aparte del anticorreísmo, tenemos un antinoboísmo. ¿Y esto qué sucede? Respecto al movimiento de las 3 figuras principales, podríamos decir, post-debate, es que se puede mover o fluctuar la votación de Daniel Noboa. Puede migrar hacia otro cualquier candidato, inclusive de quién estamos hablando. Por ejemplo. Y aquí se mueven los indecisos, y la base de él, digamos que sea de 22, 23 o hasta el 30%, pero ya no sería como proyectan las encuestas que para ganar en primera vuelta. Porque supongamos, en algunas encuestas Andrea González tenía el 1%, y en algunas lecturas o sondeos de esta semana diferentes, tiene más o menos el 4, el 5%. ¿Tenía esa opción, Daniel Noboa? Le preguntamos, no con el propósito de no reconocer las encuestas que se habrían hecho días antes del proceso electoral, de que inicie la campaña, eso nos referimos, sino de alguien que maneja las cifras y que está permanentemente en contacto con los datos. ¿Tenía la opción de llegar en una vuelta porque esa era la propuesta? Según algunas encuestas, sí, de acuerdo a Cedatos y Comunicaliza, decían que podía proyectarse eso en la situación. Yo creo francamente que esto es difícil, incluso sigue siendo difícil para cualquiera de los dos que se encuentran principales. Sin embargo, yo creo que hay un problema aquí. No es que tanto fluctúa la votación de Daniel Noboa nada más, sino el problema es de los indecisos. Esos indecisos, ¿a qué figurirán? Porque quien va a ganar es una persona. Los indecisos se van a distribuir en las diferentes candidaturas, pero algunos que ya han acumulado el voto duro, que se llama, generarán mucha mayor opción. Y aquí también es el voto útil o voto estratégico que se ha llamado, y el voto estratégico irá con la persona que menos desgaste tenga, menos rechazo tenga. Mire usted, esto es muy interesante de analizarlo, es decir, al candidato a la reelección, por no decir nombres porque no tenemos acá afán de promocionarlo, pero el candidato a la reelección se le está escapando de las manos, entre los dedos, podríamos decirle, la posibilidad de alcanzar una aceptación fuerte por la campaña que viene haciendo. Mire usted, justo estamos analizando esto, la reacción ciudadana frente a las campañas que están haciendo cada uno de ellos. Entonces, de entre los dedos, dice usted, desde su perspectiva sociólogo, ¿se le está escapando esa posibilidad que se le habría atribuido en algún momento de base de algunas encuestadoras? Sí, y además yo hablo del movimiento, ¿no? En esta semana. Para la próxima semana puede ser que haya cambios, o de aquí a 3 semanas. Y eso quiero que también note la audiencia, ¿no? Porque si mantenemos mi discurso actual de aquí para el 9, posiblemente varíe mucho y varíen cambios. Sin embargo, en la otra perspectiva, yo creo que quien puede acumular esa decisión posiblemente de los indecisos es Luisa González, pero por este factor. Y escúchese el por qué. Hace 8 años más o menos terminó el último periodo de Correa. Y el discurso permanente del anticorreísmo es referirse a hace 7 u 8 años.
a la época, y después de eso son, digamos, los aliados menores de Correa que se encuentran en campaña hasta ahora. En cambio, frente a quién estamos actuando en el antinovoísmo, el cual, por ponerle un nombre, decimos es ante el gobierno actual. Entonces, si miramos eso articuladamente ya en el discurso, en el mensaje, en los medios, en la campaña electoral, es mucho más fácil referirse al actual presidente que a un presidente, por ejemplo, de hace 8 años, casi 8 años. Entonces, esto también yo creo que puede ser muy fácil para los otros candidatos, no solamente para los 3 que habíamos nombrado antes, sino también, por ejemplo, para Leonidas Issa, que se ha mostrado como un franco adversario de los últimos gobiernos, no solamente de este, sino de los anteriores gobiernos. También para Pedro Granja, que también ha logrado conquistar. Rabascal incluso puede actuar con esto, porque él estuvo cercano en algún momento al correísmo y ahora puede tener ese discurso frente al gobierno actual, entre otras personas, y también de la derecha, por supuesto, ¿no? Que podemos mirar dependiendo, por ejemplo, Kronfle, del que no se ha hablado mucho en el debate, aunque tuvo una muy buena oratoria, tampoco no se ha hablado mucho en algunos de los medios de comunicación, pero me parece resaltar la figura de él, que es de la derecha tradicional, podríamos decir, en el Ecuador, que además de eso ha conseguido algunas banderas populares. No así Tillería o tal vez Tabaqui, que son de derecha y están apuntando ya casi a la extrema derecha. Hoy día, por ejemplo, Luis Felipe Tillería estaba ya rompiendo algunos papeles para decir que va a sacar ministerios, casi lo mismo hizo Andrea González, tratando de simular a Milei como hizo en Argentina, para adaptar la posición ultraliberal, y la de más extrema derecha incluso, Víctor Arauz, un exfuncionario policial que habla de penas de muerte, de construir cárceles al igual que cementerios, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estas figuras se van asomando en medio del discurso y la pluralidad del debate ideológico. Pero ¿cuáles son las que van a tener la narrativa dominante para poner de alguna pregunta? Entonces ahí viene el patrón del que hablamos hace un momento. Muy bien, entre 2023 y 2025. Y claro, esto es lo que nosotros analizamos el día de hoy, y sobre los candidatos no hemos dicho mucho, porque esto es lo que nos interesa en esta jornada, saber qué están haciendo cada uno de ellos, qué es lo que han logrado hasta estos momentos, hasta antes del debate, hasta lo que ha sido el debate y después de él, porque sería positivo, estimado sociólogo, saber qué debemos decirle a la sociedad respecto de los nombres de los candidatos. Hay gente que todavía no se familiariza mucho con algunos de ellos. Por ejemplo, para algunas personas, el nombre Juan Cueva no es tan cercano, como que no lo han oído, quizás ni siquiera muchos en el debate con una mayor trascendencia, y menos en campaña, menos en otros espacios. Pero ya dirá usted, estimado sociólogo, qué es lo que se puede advertir sobre cada uno de los candidatos. ¿Podremos analizarlo uno a uno? Por ejemplo, no es hasta ayer, acaso, que tuvimos la oportunidad de hablar sobre esta temática, que hablamos de un candidato comunicador que pues ya ha estado inclusive en lides políticas, no a cargo de presidencia de la República, pero sí, por ejemplo, en el tema de la prefectura, Jimmy Jairala. Empecemos por él para ir analizando un poco, no con la profundidad que quisiéramos, pero qué es lo que ha hecho cada uno de ellos hasta el momento y qué es lo que ha permeado entre la población ecuatoriana, de su perspectiva, sociólogo, del trabajo que han venido realizando hasta el momento. Empecemos por el señor Jimmy Jairala. ¿Qué dice usted? Jimmy Jairala, igual que Rabascal, me parece que son proponentes del área del sector de la clase media, poner el ejemplo de la pequeña burguesía, pero dentro del periodismo, profesionales del periodismo adaptados a los medios de comunicación, Rabascal, y le sumo ahí a Jimmy Jairala. Entonces, los dos tienen una presencia permanente en los medios, se saben dirigir a los medios, tienen un discurso más o menos solvente y saben cómo se mueve el mensaje o la comunicación. Y a pesar de eso, yo creo que ellos tuvieron medianamente algunos problemas en el debate, porque el formato del debate fue hecho, como decíamos hace un momento, para que Daniel Noboa no sea tan golpeado, y eso fue un gran problema. ¿No? Cortitos mensajes, 40 segundos, un minuto. Entonces, ahí no hay cómo discrepar o mandar un mensaje de una sola
de un solo respiro, ¿no? Sociólogo, antes de continuar, me quedó retumbando ese mensaje suyo de que el CNE esté tomando parte en el tema del proceso, favoreciendo a una candidatura en particular. Dice usted que el propio debate, al cual hemos asistido con muchas críticas, lo decimos de forma directa por esa condición de no ser tan profundo, de no ser tan mordaz, de no permitirle a la sociedad tener una información mayor, sino simplemente mensajes que en ocasiones salen de tono, que no llevan a mucho. Eso es lo que nosotros podemos plantear el debate, que al final del día es positivo, pero usted nos dice que tiene una direccionalidad, nos hace Por pensar supuesto, sí. mal eso. Por ejemplo, Diana Tamaín tiene su hermano cónsul en Estados Unidos, nombrado por Daniel Noboa, directamente. El sobrino de Pita es uno de los contratistas de Car Power Ship, que es una de las barcazas. Entonces, hay una interferencia y aquí. Luego las infracciones electorales, no pidió licencia. Tenemos las infracciones electorales del Código de la Democracia, 278, el 203, el artículo 293. Hay campaña con recursos públicos. Hemos tenido 3 vicepresidentas, por ponerle algún número, ¿no? Tenemos la vicepresidenta constitucional, Verónica Abad, y 2 vicepresidentas que fueron nombradas a voz y mando de decreto de Daniel Noboa, ¿no? La vicepresidenta en ese momento, Moya, funcionaria de facto, y al igual que la actual Cintia Gelibert, y que resolverá la Corte Constitucional. Aquí ha interferido el Consejo Nacional Electoral y también el Tribunal Contencioso Electoral, porque Luis Felipe Tillería, por ejemplo, puso una denuncia, me parece, ante el Tribunal Contencioso Electoral y se demoraron 48 horas ya en archivar. Imagínense eso. Y hay otras denuncias que están abiertas 2 o 3 años. Entonces, sabemos que hay este tipo de juego. Hay otras demoras, silencios también en otras instituciones como la Corte Constitucional. En el debate, en el debate es, ¿quién formó el formato del debate? El Consejo Nacional Electoral. Y yo creo que incluso los 2 periodistas, que son periodistas muy solventes en este caso, Fabricio Vela, por ejemplo, a ellos no se les dio mayor actividad, no pudieron poner preguntas. Fueron solamente mediadores, ellos solamente leyeron lo que estaba escrito ya. Y lo que estaba hecho en el formato, además. Por ejemplo, ¿por qué se hicieron 2 tiempos seguidos, digo yo? Era casi como ver casi 3 partidos de fútbol, porque empezaron a llegar los candidatos a las 4:30 de la tarde. Claro. El debate empezaba a las 7 y se acabó más allá de las 10 de la noche. Era una jornada, y era el evento trascendental para todos los medios de comunicación en el país. Previamente fue el de vicepresidentes, que no pasó obligatoriamente en los medios de comunicación, y eso también hay responsabilidad del CNE, porque si ellos hubieran dicho tiene que pasarse en cadena abierta por medios de comunicación, se lo hacía, pero ellos no quisieron, y ahí no participó la candidata vicepresidenta de Daniel Noboa, María José Pinto. Entonces, mírese cómo si hay intervención del Consejo Nacional Electoral. Ahora dice que abrieron un expediente, por ejemplo, por repartir consignas de inducción, lo dijo el día de hoy Enrique Pita, por parte también de la candidatura de ADN. Y estos son candidatos de ADN, los que están repartiendo cocinas de inducción y usan también material de los recursos públicos del gobierno, del Ejecutivo, porque lo que se puede usar en campaña es el presupuesto a través del CNE, asignado a cada candidato. Pero otra cosa es utilizar el presupuesto de las instituciones, ¿no? Entiéndase, infraestructura. Volvamos a nuestro andarivel, volvamos a lo que nos atañe en esta jornada. Hay algunos amigos que están en este instante también ya formando parte de la programación. Vamos a leer sus mensajes. A Rafiko Heng está con nosotros hoy, nos está mirando a través de YouTube. También está Pablo Culcay León, le agradecemos. Ya vamos a leer sus mensajes, no los hemos leído todavía, pero avancemos. Jorge Escala, de Unidad Popular. Estamos analizando uno por uno. Hablábamos de hace un momento. Bueno, ya vimos los Jimmy Jairal y Rabascal. Rabascal, exactamente. Sí. Ahora nos corresponde el señor Jorge Escala. Vamos por él. Y por el tiempo sumo hay otro, Leonidas Issa. Ya. Yo creo que ellos por ubicación, incluso en el tema de la estructura social, están en los sectores populares. En la base, digo yo, está armada de una forma piramidal a la inversa la campaña electoral y los candidatos. Ya. Ellos se encuentran en la parte baja de la pirámide, en realidad, ¿no? Un profesor representante de la UNE como Jorge Escala fue presidente de la UNE, asambleísta constituyente. Leonidas Issa, un representante y presidente de la CONAIE, del movimiento indígena, presente en los últimos hechos, creo yo, desde por lo menos
más trascendentales del Ecuador sobre el movimiento indígena por hacer historia de 2019, 22 y ahora como candidato a presidente. Entonces, los dos yo creo que tienen una figura y representan a estos sectores sociales concretos y a dos organizaciones. ¿Han sintonizado con todos estos sectores, cree usted? ¿O hay quienes no se sienten representados? Dicen, yo no me siento representado ni por Leonidas Issa ni tampoco por Jorge Escala, a pesar de que yo estoy en este estrato social o en este estrato económico, no sé. No, ahí es otra lectura, ¿no? Porque cada estrato social igualmente tiene su libre decisión para votar por cada candidato. Sin embargo, ellos provienen para ponerles en ese lugar, ¿no? Provienen de esos lugares y de dos partidos, pues, que han venido riñendo en las últimas épocas, como Pachacuti, que es el brazo electoral de la CONAIE, y Unidad Popular, que cambiaron el nombre precisamente porque al MPD, si recordamos, se le extinguió en el registro electoral en la época del gobierno de Rafael Correa, cuando en ese momento tenían ellos el dominio del Consejo Nacional Electoral. Entonces, tenemos esas dos figuras con un discurso, digamos, más pro trabajadores, de izquierda, trabajadores, me refiero, urbanos y del campo, del movimiento indígena, incluso dentro de la línea estatista, de la defensa del sector público. Pero han logrado sintonizar con esos sectores, decíamos hace un momento. Yo creo que cada uno tiene su audiencia. La amplitud de la población ecuatoriana. Vamos con lo histórico y con lo actual. El voto histórico del MPD estaba más o menos en el 5%. De UP, cuando apoyaron la última vez a Yacu Pérez, está alrededor del 3%. Con alianzas, ¿no? Me refiero ahí a la división del voto, alianza es difícil. Obviamente, Pachacuti ha llegado a tener con Yacu Pérez en el momento de la alianza 19%, recordarán ustedes también, quienes nos escuchan y quienes nos ven también, a propósito del llamado fraude que Yacu reclamó en su época, y pasó el candidato Guillermo Lazo en aquella época y luego sería presidente de la República. Entonces, también tenemos ese origen de Pachacuti. Y estos dos candidatos pertenecen como a estas tendencias, que en algún momento se han aliado, también están divididas. Esta es la presencia de ellos. No sé si tal vez quiere dar un poco más o pasamos a otros candidatos. No, pasemos a otros candidatos, pero antes, tiempo sí, por supuesto, el tiempo es realmente una de las problemáticas que afrontamos en esta programación. Rafiko Gen dice lo siguiente: demasiados partidos políticos hicieron que en la psiquis y en la mente de los ecuatorianos el pueblo vea él dice una palabra fuerte, las cosas que no se deben, que hablaron ya hace muchos años. Rafiko Gen, estimado Rafiko, gracias. Pablo Culcay León, porque dice que a Noboa le pusieron fácil, o sea que los otros candidatos no son calificados, dice Pablo Culcay León, a manera de pregunta, según lo estamos interpretando. Rafiko Gen continúa escribiendo y le agradecemos por todos los mensajes, pero él dice: 40 años de democracia, ningún gobierno civil o dictadura ha solucionado todos los problemas que tienen los ecuatorianos. Teoría de culpar a otros gobiernos del desastre es lo peor que puede haber, dice Rafiko Gen también. Todos sabemos que las grandes haciendas y expirtadoras, no creo que sea el término, envían, dice, hablando por las grandes, los grandes espacios de producción en el país, son aquellos que están encargados de enviar fuera estupefacientes. Ninguno de ellos va preso, cogen al chofer, guardia, y allí siguen las investigaciones. Rafiko Gen con sus criterios. Volvamos al tema de los candidatos. Hemos analizado ya en este momento por lo menos unos 5 o 6. Ya vamos a decir a quiénes nos estamos refiriendo, porque en teoría hemos analizado a 4. Pero yendo hacia Andrea González, ya hemos dicho bastante. Pero, ¿de pronto alguna puntualización sobre Andrea González? Y de una vez sumemos ahí también, si es que hablamos de clase media, por ejemplo, Andrea González, Luisa González, me parece a mí también Pedro Granja, se encuentra en una representación profesional, es cercana incluso, por ejemplo, en el tema de Granja a la academia. Andrea González también tiene algunas relaciones. Con poco discurso, pero el señor Granja, a propósito. Sí, más bien yo esperaba mucho más de él, porque le había escuchado en esta misma semana, la semana pasada, en un discurso que tuvo, por ejemplo, en Teleamazonas, y le fue muy bien.
y logró expresar mucho mejor su discurso que en el debate, que además es muy constreñido y todo. Tal vez los nervios. La primera franja de debate fue mucho más nerviosa que la segunda, a propósito. La primera parece que tenía más nervios de presentarse ante el público que la segunda. La segunda ya estaba como un poco más adaptada al set y pudo tener oportunidad de programar mucho mejor su discurso. Entonces, en medio de eso, yo digo, para adaptar a estos tres candidatos, muy bien. Desde esa postura, Andrea González representa el discurso anticorreísta, creería yo, de la clase media. Luisa González del discurso correísta de la clase media, incluso ella fue funcionaria también pública, claro. Asambleísta, entonces conoce el medio y representa a ese sector. Y Granja desde el lado profesional, que además ha estado como abogado defendiendo en algunos lugares, en momentos a Bucarán, con Novoa, también estuvo cercano en algún momento en defensa, sobre todo en artículos, le leí yo, por ejemplo, a Glass, y ahora, para hacer la unidad de las izquierdas, se refirió en buenos términos, por ejemplo, a Leonidas Issa. Sin embargo, ya cuando le preguntaron, me parece en La Posta, le preguntaban usted con quién no se tomaría un café, y decía, con Leonidas Issa no me tomo el café, ni con Rafael Correa. Bueno, es una persona creo que muy cambiante respecto al discurso, y quizá por allí también el debate le fue un poco adverso a él, ¿no? Porque la línea política no estuvo muy sólida respecto a él. Entonces, no estaba en la línea del sector público, sino a momentos se saltaba a la línea del sector privado, que sería la línea liberal y hasta ultraliberal. Esto también le pasó a Jimmy Jairal a propósito. Muy bien. Víctor Arauz, también ya hemos hablado de él en torno a su discurso bastante fuerte, bastante radical, lo hemos escuchado. Es más, el señor Arauz llegó con un trajecito un poquito distinto a los acostumbrados para un debate. Cualquiera dice, viene vestido de traje y corbata, pero no de mariscal. Esa fue mi interpretación personal. Ahora, dicen que él llevó la foto de Bukele para que le construyan el saco igual al que utiliza Bukele. Y no le salió el sastre. Y más o menos, pues, o será el cuerpo, bueno, no sé, depende un poco también ahí el tema del estilo, pero esa dicen que es la historia, y él misma la comentó y todo. Ahora, le suma ahí otro candidato, así como estaba haciendo antes, y pongo a Iván Saquicela. A Víctor Arauz, exfuncionario policial, ha trabajado 25 años, dice él, en la policía, y obviamente está en esta parte represiva de la situación. Y él quiere que haya más represión, y su discurso es a momentos hasta chocante con derechos humanos, tratados internacionales de la misma Constitución. Y del otro lado, Iván Saquicela, que fue juez Corte Nacional, presidente de la Corte Nacional, que también es funcionario respecto a la gran situación de seguridad que vive el país, y que yo quiero apuntar aquí que tal vez le faltó tiempo, porque respecto a esto, que él podía haber desarrollado mucho mejor el discurso, no lo hizo. Lo dijo muy brevemente, hace falta el sector social, no solamente seguridad o represión, pero no lo desarrolló. Más bien quien sí desarrolló esto, me parece que en ciertos términos fue Granja, en el debate vicepresidencial Cristina Reyes, la candidata Verónica Silva, Pacha Terán. Ciertamente en la primera pregunta, que es una pregunta, me parece, muy mal conducida por el CNE, que si se ampliarían las penas para menores o para adolescentes, esa fue la pregunta. Fue una pregunta quizás difícil de responder. Sí, y también, y en digamos, la primera... Inclusive dentro de lo constitucional, inclusive, porque algunos respondieron, inclusive pensamos, equivocando lo que dice la norma constitucional, sociólogo. Y en la primera franja de los 8 candidatos, 7 respondieron que sí están de acuerdo con ampliar las penas. Solamente Escala dijo que no. Y en la segunda franja, Granja, Leonidas, Issa y Luisa González fueron los únicos que se opusieron. 3 de 5, siguen siendo minorías. Sumamos, son 4 de 16. Interesante. Entonces, y la primera pregunta no se refirieron al esquema estructural de la seguridad, por ejemplo, las políticas de criminalidad que debía adaptar el Ejecutivo o el Estado. No, la pregunta era sobre ampliar penas a menores. Entonces, ¿qué se quería también con ese tema? Y aquí, pues, los dos nombres que estamos tratando permitió para que también Arauz pueda decir, sí, yo quiero la pena de muerte, construir cementerios, al igual que construir cárceles, y todo eso, ¿no? Violadores, decía, a los cementerios, etcétera, y otro tipo de delincuentes, que son en realidad ya reñidos con la Constitución, con el Código Orgánico Integral Penal, con tratados de derechos humanos, con la Declaración de Derechos Humanos, en general podríamos citar varias. Y del otro lado, que no le respondió muy bien, en cambio,
que quien podría haber sido el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Como es Iván Sáquez. Más bien él trajo a colación un proyecto llamado el proyecto Hocico. El plan Hocico. El plan Hocico. Que tuvimos una cantidad de planes, de plan Hocico, plan Papa, plan Ñaño. Pero que al final terminan generando, desde nuestra perspectiva, algún grado de repulsión. ¿Cree usted, sociólogo? ¿Algún grado de repulsión? Sí, en realidad sí. Desde el electorado hacia el candidato. Y sí, además porque la palabra muy mal manejada, supongo que es un acrónimo de algo. Algún periodista le escuché que era hocico sin H, pero nunca dijo qué significaba el acrónimo, a qué se refería con ese acrónimo. Y además, en la línea también de otros planes, porque la gente recuerda, tenemos el plan Fénix, que algunos ya de chiste le llaman el plan Félix, que no ha sido el plan Fénix, sino el plan Félix del gato, y que no tiene una mayor reacción. Luego tenemos el plan Hocico, el plan Papa, el plan Ñaño, el plan Artillería, por el apellido Tillería, él le puso ese nombre, plan Chino, entre otros. O sea, en realidad ya llegamos a un remedo quizá, o hasta una caricatura, se podría decir, de un tratamiento que debería ser completamente serio. Y no estamos en contra de los memes, a propósito, que nos resumen muy bien el debate. Pero que al final del día no le dejan mucho para de dónde escarbar o sacar información para el electorado. Nos quedan algunos candidatos y nosotros vamos a irnos a una pausa. ¡Qué bárbaro! El tiempo es el peor enemigo de este programa. Nos encantaría quedarnos 2-3 horas con el sociólogo Chuchuca, que el día de hoy nos ha permitido este tiempo que nos está haciendo abrir nuestra mentalidad con el afán de encontrar a los candidatos con su discurso y poder ir hacia un andarivel u otro, dependiendo de su accionar y su postura frente a lo que necesita el país. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más en Tribuna Colectiva. Muy bien, sociólogo, mientras estamos en la pausa, aprovechemos este tiempo que estamos en vivo a propósito de nuestros revidentes. 189 personas ahora viéndonos en redes sociales, 144 en X, en YouTube están 13 y en Facebook están 31. Les agradecemos a ustedes, amigos, por estar allí y permitirnos llegar con este mensaje. Sociólogo, entonces, de lo que hemos dicho hasta el momento, a pesar de que se ha dicho bastante, a pesar de que alguien podría encontrar algo positivo, todavía no encontramos algo entre los candidatos que haya dicho, esto es lo que necesita el país y esto es lo que yo propongo como solución. ¿Sí o no? Ahora hay un problema también de índole legal ahí, porque el debate presidencial debe estar articulado con el proyecto nacional de desarrollo constitucional que debe después ser transmitido por el presidente a través de la Asamblea Nacional y aprobado. El plan nacional que tiene objetivos y la manera como tiene que cumplirse cada uno de los objetivos. Entonces tiene plazos, términos, condiciones, presupuestos, entre otras cosas para cumplir la propuesta. Entonces, cada una de las propuestas que ellos expresan en el debate eran los planes que inscribieron en el CNE al momento de sus inscripciones. Entregaron, conjuntamente con su inscripción, el plan que se inscribió en el CNE. Entonces, esto es un detalle. Y luego de esto, serviría legalmente incluso para la revocatoria del mandato. Ahora, pero por supuesto. ¿Cuántas propuestas de esas fueron viabilizadas a través de recursos, de los recursos públicos, de instituciones? ¿Cuántos cambios o giros exactos se pueden haber? Y además es muy concreto el tiempo, ¿no? Yo creo que tal vez, como alguien decía, si hubieran sido 2 días y en rondas de 4-4, quizás les hubiera permitido expresar mejor la propuesta. Claro, pero claro, eso haría que se complique aún más. Quizá la cantidad de candidatos es el problema por el momento. Ya hemos analizado por qué hay tanto candidato, la dispersión, van a llevar un poquito cada uno, pero al final van a terminar, digamos, haciendo que el tablero electoral se mueva con 2 tendencias muy marcadas. Difícilmente, lo hemos dicho ya en el programa, haya una tercera opción. Y la tercera podría jugar a favor de uno de los 2 primeros. Inclusive, salvo alguna circunstancia extraordinaria, como además ya no son tan extraordinarias en Ecuador, que puede intervenir alguna institución, una corte constitucional, una fiscalía. Algún hecho fortuito, ojalá no un candidato otra vez. Algún tipo de crimen, en realidad.
esperemos que no suceda, pero también eso puede mover el tablero, chats, porque se están revelando nuevamente. El día de hoy, por ejemplo, Verónica Zarauz dijo, sí, los chats de Villavicencio son reales. Le clonaron el celular, sus amigos, dijo en el medio La Defensa. Entonces, este tipo de cosas puede cambiar o mover el tablero electoral. Entonces, veamos que puede haber algunos giros. Esos giros darán espacio para los indecisos. Un nivel de indecisos que casi siempre el mismo, pero a pocos días uno cree que no debería darse, que no debería haber, o siempre hay un gran porcentaje de indecisos hasta el último día. Siempre hay indecisos hasta el último día, incluso hasta la fila. En el momento que se está tomando la papeleta hay personas que todavía están indecisas, y en ese momento dicen por quién van a votar y empiezan a leer a los candidatos y se toman su tiempo. Me ha tocado a veces ver que están 10, 15 minutos y hasta 20 revisando las papeletas para ver por quién votan. Alguien decía en un programa anterior, en esta misma semana, que el voto debería durar 20 segundos. 20 segundos. Si es que están decididos, ¿no? Eso generalmente sucede con el voto ideológico, el voto orgánico, el voto militante de las personas que han tenido un trabajo en política pues, por un periodo más o menos largo y saben el candidato por el que van a votar. Pero la población común y corriente que no es afiliada a partido político, que es la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas, a veces están indecisos. Como hay un chiste, no sé si contarlo, pero se referían a los nombres de los candidatos, algunos no conocen. Claro, y ya decíamos un candidato Cueva, que más adelante lo vamos a referir también. Vamos a continuar con la programación en Tribuna Colectiva. Continuamos, amigos, con la programación de Tribuna Colectiva, programación que el día de hoy la desarrollamos en torno al tema de los candidatos a la presidencia de Ecuador. Y ahí podemos poner candidatas de la presidencia. Tenemos dos en la papeleta, nos referimos a coincidencialmente dos del mismo apellido, a Luisa y Andrea González, de quienes estamos hoy hablando también en esta programación. ¿Por qué? Porque hoy hacemos una reacción sobre lo que piensa el ciudadano frente a la campaña que han venido haciendo. Campañas que prácticamente han sido muy reducidas en algunos casos, otros han sido muy extendidas. Y hablábamos de un candidato que lleva en elección, más bien en campaña, más de 15 meses, 16 meses aproximadamente, y que le ha permitido quizá un posicionamiento mejor, pero esto es algo que se presta para el análisis el día de hoy. Frank Pacheco, saludos cordiales. Un buen invitado, el doctor Chuchuca, dice acá. Gracias por también compartir con nosotros esta referencia desde YouTube. Nos están viendo Fran Pacheco. Gracias por su comparecencia a este programa. Continuamos, pero antes de continuar queremos darles un mensaje a ustedes muy importante. Este mensaje viene desde el Sindicato de Choferes Profesionales de la SOI. ¿Qué le dice el Sindicato de Choferes? Sencillo, si usted busca obtener su licencia profesional tipo C o tipo E, este es el momento de ir al Sindicato de Choferes Profesionales de la SOI. ¿Por qué? Porque la licencia profesional tipo C tiene una duración de 6 meses y la licencia tipo E tiene una duración de 9 meses. Capacítese con los mejores. Los cupos están disponibles. Mayor información en la avenida Solano 396 y Florencia Astudillo. Conectándose al 099-6422-383. Repetimos, 099-6422-383. Por el trabajo, la unión y la justicia, Edmundo Patricio Narváez Campos, director administrativo. Y también Sofain es garantía de elegancia. Hoy nuestro invitado, como siempre, elegante, distinguido, porque él viste en Sofain. El doctor Chuchuca es un hombre elegante porque él viste en Benigno Mali, presidente Córdoba Esquina. Allí siempre consigue usted un lujo de traje, viste elegante, vista bien, viste como nuestro invitado, vista en Sofain. Nosotros cerramos referencia en vivo y nos quedan muy poquitos minutos para hablar sobre algunos candidatos que nos quedan pendientes, inclusive de aquellos que ni siquiera han sonado en estos días y en el debate quizá no han tenido la trascendencia. Henry Kronfle, el señor Luis Tillería, ¿podrían ser dos del análisis o con quién juntamos a Henry Kronfle? Incluso hoy podemos juntar a los dos Henrys, Henry Cucalón, Henry Kronfle, a Luis Felipe Tillería, Enrique Gómez y Juan Iván Cueva. Porque todos ellos, según su hoja de vida, se han presentado como candidatos empresarios a partir de
salvo Cronfle y Cucalón, que quizá han venido ya actuando en la política. Sí, a través del Partido Social Cristiano durante varios años, pero igual pertenecen a un club, podríamos decir, muy duro, un emporio económico muy duro, empresarial. Pero estos otros candidatos también pertenecen hacia esa línea. Y el discurso se ha ido desde lo liberal, quizá clásico, hasta ya lo ultraliberal, ¿no? Como es en el caso de Luis Felipe Tillería. Por ahí también tiene algún hermanamiento, decía antes, con Andrea González, ¿no? En alguna que otra propuesta que sería ultraliberal y que tratan de asumir el discurso de Milei en Argentina. Sin embargo, ya Henry Cucalón, Henry Cronfle, ellos han tratado de adaptar el discurso anterior del socialcristianismo a la situación actual. Sin embargo, yo creo que no les ha surtido mucho efecto, sobre todo a Cucalón, porque Cucalón ha venido también un desgaste permanente con el gobierno primero de Lasso, después de eso. Le pesa, es un lastre para Cucalón. Sí, además en los mismos debates yo creo que es un tema frecuente, fue ministro, ahora está en un partido, Construye, que es mandado por María Paula Romo, que también tiene un peso del gobierno de Moreno. Entonces, todo esto le impide que creo que haya despegar. Y en el caso de Cronfle, yo creo que es la peor situación para el Partido Social Cristiano este momento. No, creo que va a conservar el porcentaje electoral del 2023. Sin embargo, no es ya el Partido Social Cristiano de las elecciones anteriores, de décadas pasadas, ¿no? Que lograba tener gran presencia, en algún momento fue parte de la aplanadora en la Asamblea, o en ese tiempo en el Congreso, ¿no? En el Congreso Nacional. Ahora no creo que tenga esa oportunidad. Muy bien. Henry Cronfle tal vez salve el porcentaje electoral. Muy bien, vamos con otros candidatos porque el tiempo nos va a faltar. Pedro Granja, del ya hablamos un poco en torno a su forma de actuar y su comportamiento en esta ahora a propósito parte. Con el Partido Socialista, ¿no? Pedro Granja. Sí, a propósito, pero Leonidas Issa podría también ser parte del análisis. Nos quedan un par de candidatos. Vamos por Francesco Tabacchi y Wilson Gómez. Francesco Tabacchi. Francesco se hace decir él. Sí, Francesco Tabacchi, creo que el apellido es italiano, ¿no? Tabacchi. Tiene también esta línea muy cercana al empresariado. Además de él, no sé quién le dijo, contó también un asesor de él que le habían dicho que se parece a alguno de los actores que antes participaban en Bonanza y por eso es que usa permanentemente el sombrero y es el símbolo del hombre que se quiere presentar como hombre duro y que también se ubica, yo creo que al margen derecho del tablero, casi extremo derecho del tablero según las cosas que dice en TikTok. No sé si le ha seguido Freddy, pero ahí dice algunas cosas que también rondan, al igual que Arauz, en esta tónica de rebasar los derechos actualmente vigentes en las cartas, en la Carta Magna y la otra normativa. El Ecuador tiene esa posibilidad de entender esta lógica muy ultraderecha. ¿Genera adhesiones esto? También es un síntoma global. Porque, bueno, ganó Trump en Estados Unidos, recordemos que Daniel Noboa también estuvo recientemente allá, Milei se fue a aplaudirle, el discurso de Donald Trump de anexionar México, Canadá, Groenlandia, el canal de Panamá, entre otras cosas, el discurso de Milei de tratar de tumbar supuestamente todo el Estado, aunque no lo hace en realidad, sino que más bien le sirve o usa el Estado, ese discurso ha pegado también en Ecuador y algunos están buscando que eso apegarse a aquello. Sí, y que esa audiencia que es más pro derecha o extrema derecha, muy bien, antiderechos, sea la audiencia de ellos para el voto. Del que no hemos hablado todavía es de Wilson Gómez, de forma muy breve, tenemos 30 segundos. Aunque creo que le presentaron como Enrique Gómez, ¿no? Enrique Gómez en el debate. Él yo creo que tuvo una muy buena participación en el debate, aunque no tiene una base orgánica, un respaldo, una fuerza que le apoye para que proyecte más allá. Y su frase yo creo que quedó sonando, ¿no? Que decía, ni un cartón ni un ladrón, me parece. Que al igual que Tillería, que utilizó Rafael Noboa, ni un cartón ni un ladrón, igualmente yo creo que se refería a las tendencias que se pueden estar en disputa ahora en estas elecciones. Interesante, nos hubiese encantado hablar a profundidad sobre Iván Saquicela, sobre Leonidas Issa, sobre Juan Cueva, que son candidatos que a lo mejor no han tenido la oportunidad. El propio candidato presidente, del cual hablamos a lo largo de toda la programación. Que es el más conocido, ¿no? Que es el más conocido a propósito
propósito, pero que... El hombre más poderoso del país, quizá ahorita. Sí, y que nos ha permitido también hacer una interpretación de lo que está ocurriendo hoy en campaña. Amigos, gracias por habernos acompañado. Fran Pacheco, doctor Chuchuca, debería participar en política, un joven inteligente y de muy buena letra, muy bien letrado, dice Fran Pacheco. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta pronto. Muchas gracias.